Corintios, buenas tardes para todos. Estamos leyendo la resurrección de los muertos. Y nos quedamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Y dice así la Sagrada Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice: sorbida fuiste en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y cuando Jesús venció al pecado, venció también a la muerte, ya que Jesús vino a vencer al mundo. Fue el único ser humano que venció, ya que Jesucristo es el único que cumplió la ley. ¿Está de acuerdo conmigo? Los 613 mandamientos de la Sagrada Escritura la cumplió nuestro Señor Jesucristo cuando venció al pecado, venció al mundo y venció la muerte. Ahora, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y abajo dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero Cristo no pecó, ni en sus pensamientos. Si el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, Cristo venció el pecado y cumplió la ley. Y cuando Cristo muere en la cruz y fue llevado al sepulcro, Jesús resucita al tercer día. Diga conmigo: porque la muerte no lo pudo retener. Porque la muerte no pudo retener. Porque él no había pecado ni en sus pensamientos. Pero Cristo cumplió la ley. Y en esta sola sentencia se cumple la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente, con todo tu cuerpo y con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el cumplimiento de la ley y los profetas. De manera que Jesucristo cumplió la ley. ¿Por qué cumplió la ley? Porque el cumplimiento de la ley era el amor. Y la expresión de amor más grande que tiene la Sagrada Escritura es que Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Siendo nosotros indignos de tan grande misericordia, siendo nosotros indignos de ese amor tan grande que tuvo por nosotros, siendo Dios, se despojó de todo y se hizo semejante a nosotros
y aprendió la obediencia hasta la muerte de cruz. Pero cuando la ley que demandaba justicia, porque la ley es santa, justa y buena, ningún ser humano podía cumplir la ley por causa del pecado. Y no había sido hallado justo en la tierra ni en el cielo, ninguno. Los ángeles no eran justos, ni en la tierra tampoco. Entonces, ¿quién fue el que venció al mundo y el que tenía el imperio de la muerte y venció el pecado? Fue Jesucristo, el único. Y fue sentado a la diestra de Dios y le fue dado poder y gloria, y le fue sujeto a él todas las cosas creadas, las que están en el cielo, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra. Y el Señor lo puso por cabeza de la iglesia y Señor y Cristo. Y a él está sujeto, y él tiene la llave de la vida y de la muerte, y la llave del Hades. Y él es el Todopoderoso, dice la Biblia. Pero cuando él fue sepultado, la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque él no había hecho pecado ni en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado, pero él no pecó. Y el poder del pecado de la ley, porque la ley dice no matarás, pero el hombre mataba. Pero Cristo no mató. Cristo dio su vida por el pecado. Es que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y todo aquel que cree en Él pasa de muerte a vida. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Y Él tiene vida eterna. Y estamos hablando de la resurrección de los muertos. Cristo es la primicia, el primogénito de entre los muertos. Cristo Jesús es el primero de toda la creación de haber resucitado de los muertos. Diga conmigo, Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es, aunque esté muerto, vivirá. Eso dijo Jesús. Todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puede creer esto? Dijo él. Pero ¿dónde está el poder de la muerte? Porque fue sorbida en victoria la muerte. Es decir, que Cristo, cuando resucita, la muerte no lo pudo retener, porque Él la venció. ¿Por qué la venció? Porque la muerte lo podía retener si Él hubiera cometido un solo pecado en sus pensamientos, pero Él no pecó ni en sus pensamientos. Este es el testimonio de Dios Padre, su Hijo Jesucristo, es el testimonio. El testimonio de que su Hijo Jesucristo le fue fiel a la voluntad del Padre hasta la muerte de cruz. Porque para esto lo mandó Dios, para salvar al hombre que estaba perdido. ¿Y cuál es nuestra salvación? De que Dios nos rescató por medio de su Hijo Jesucristo del infierno, porque nosotros estábamos condenados. Y estamos hablando de Cristo resucitado, que se resucitó de los muertos y que venció al mundo y que venció al pecado que obra en el mundo, en los hijos de desobediencia,
y venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando la muerte lo fue a retener, no pudo retener. Porque Cristo había cumplido la ley y los profetas y había cumplido todos los mandamientos de Dios y fue hallado justo delante de Dios. El único justo. Y nosotros fuimos justificados por la fe en Él, no teniendo nosotros nuestra propia justicia, porque no había ninguno justo, sino fuimos justificados por gracia por medio de la fe, donde Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados y pasamos de muerte a vida, y Dios nos dio el Espíritu Santo, que es el sello de la promesa, para que nosotros fuéramos testigos fieles de Jesucristo y anduviéramos en luz como Él es luz. Pero Cristo es la primicia de los que duermen. Luego nosotros también seremos resucitados de los muertos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él reina, nosotros también reinaremos. Y quiero que vayan ustedes a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diga conmigo, y esta es nuestra esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y dice así el apóstol San Pablo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hablamos de que los hermanos que han aceptado a Jesús como Salvador y Señor de su vida, y los que han partido ya, ellos están en un lugar de descanso llamado el seno de Abraham. Ese lugar están durmiendo, dice la Biblia, hasta que suene la trompeta, porque sonará la trompeta. Y Jesús descenderá del cielo y con voz de mando y con trompeta de Dios le dirá a los muertos que resuciten. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de los vivos y de los muertos, y Él tiene la llave de la vida en sus manos, y de la muerte, y la llave de la vida. Porque le fue quitado a Satanás el poder que tenía, le fue arrebatada la llave de la vida por Jesucristo, quien triunfó sobre él. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Las personas que no tienen a Jesús en su vida. Esas personas no tienen esperanza. Esas personas creen que no hay vida después de la muerte. El otro día el presidente de nuestro país dijo que él era agnóstico y que no entendía a los cristianos cómo creían en alguien a quien no veían. Esas fueron las declaraciones de su boca. Bueno, yo tengo la respuesta para eso. Y la fe viene por el oír la palabra. Y nosotros hemos adquirido esta fe y hemos creído en el anuncio de su palabra. Y yo tengo la respuesta para eso. Que toda rodilla se doblará delante de Él
y toda lengua confesará su nombre en el día del juicio del gran trono blanco, donde los hombres darán cuenta de su vida. Sea grande o pequeño, sea anciano, todos darán cuenta delante de Dios por qué negaron a Jesús. Y la Biblia es por fe. Y la Biblia dice así, la Biblia es por fe, y la Biblia dice: bienaventurado el que creyó sin ver. Y nosotros no vemos, pero creemos. Y somos bienaventurados porque creímos. Somos bienaventurados porque creímos. Pero los hombres buscan señales. Quieren ver a Jesús que descienda para creer que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Para creer que todo lo que está creado en el cielo no fue hecho por un azar o por un Big Bang, sino que fue creado por alguien que es superior a todo, que se llama Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. Pero sin embargo, los hombres se jactan diciendo: no hay Dios. Y en su corazón necio y en su entenebrecido razonamiento no creen que hay Dios en el cielo. No lo creen. No lo creen. Y tratan de explicar de alguna manera que todo lo que nuestros ojos ven y nuestras manos palpan fue hecho del azar. Fueron hechos del azar, y que el universo fue hecho por una explosión cósmica y que no sé cuánto y que no sé qué otra cosa, y que el hombre fue hecho del mono, porque de alguna manera ellos quieren justificar en su propia sabiduría que no hay Dios. Y en su necio razonamiento y sus corazones entenebrecidos por causa del pecado, niegan al Salvador del mundo y a Jesucristo. Pero yo tengo la respuesta: que todo ojo lo verá, todo ojo verá al Señor, y aún los que lo traspasaron, todos lo verán, y todos lamentarán por Él, y todos se postrarán delante de Él, y todos dirán que Él es Dios y lo adorarán. Pero ¿quiénes son los que van a permanecer eternamente y para siempre con Él en los cielos? Los que han aceptado a Jesús como Salvador y han creído en la palabra de Dios. ¿Y los agnósticos dónde estarán? Serán resucitados de los muertos y serán llevados al juicio del gran trono blanco, y allí se le leerán los libros donde están escritos los nombres de las personas que son salvas, y allí no encontrarán el nombre de esos agnósticos que han negado la fe del Creador, negado al Creador. Y su nombre no será hallado, y eso es la muerte segunda, porque serán enviados al infierno. Y Jesús describió al infierno como un lugar de tormento donde el espíritu de la persona y los gusanos les atraviesan y gritan y lloran y piden por favor que los saquen de ese lugar, y todo porque no se atrevieron a creer en Jesús. Y por esa causa se van a ese lugar de tormento a donde Jesucristo vino a rescatar al hombre para que no viva en ese lugar de tormento eternamente. Y esa salvación es para todos aquellos que creen. Porque la paga del pecado es Jesucristo. Y nosotros testificamos de Él.
Y ¿sabes qué, querido hermano? Usted y yo le tenemos que decir al mundo que si no creen en Jesús se van al infierno, y hay que decírselo de una vez, que se tienen que arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque si no se arrepienten, se van al infierno, a ese lugar del tormento, donde el gusano no muere, donde el fuego es eterno, donde su alma, su espíritu van a ir y van a vivir atormentados por los siglos de los siglos, y como el alma y el espíritu no mueren, van a estar en ese lugar y los gusanos lo van a atravesar y el fuego va a arder en ellos y van a gritar de dolor y de angustia por los siglos de los siglos en ese lugar donde habrá llama de fuego. Y si usted, que conoce la verdad, no le testifica, usted comete pecado, porque la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y no es tiempo de que la iglesia esté peleándose uno a los otros y haciendo cosas que no conviene a santo y que no es aprobado delante de Dios, sino que tienen que pedirse perdón los hermanos y trabajar en la obra y dejar de hacer cosas inmaduras de una vez, porque aquí está en juego la salvación de las almas y la iglesia tiene que caminar hacia adelante extendiendo la red para pescar esas almas para Cristo y arrebatarlas del infierno y arrebatarlas de las manos del diablo, porque el diablo es el príncipe de este mundo y el mundo está bajo el maligno, y ellos están atados por causa de Satanás. Y mientras usted se preocupa por usted y se mira al espejo y dice qué lindo soy, mientras usted egoístamente se preocupa por usted, hay montones de almas que se están perdiendo, y usted dará cuenta por eso, porque Dios le pedirá cuenta. Y seguimos hablando de la resurrección de los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo lo traerá? Cuando suene la trompeta. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que nosotros no nos vamos a adelantar, los que estamos vivos no nos vamos a adelantar. Diga conmigo, porque los muertos resucitarán primero. Ese es el orden. Cuando suene la trompeta, los primeros que van a resucitar son los muertos, y después ¿quién? Los que viven. Serán que arrebatados, diga conmigo, arrebatados, transformados en el cuerpo de gloria. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, mire cómo va a ser la voz del Señor cuando llame a los muertos que han partido con Él, que están en el seno de Abraham, los que están durmiendo, el Señor los va a llamar. ¿Y cómo va a ser? Con voz de mando y con voz de arcángel, y le van a decir: vengan, hijos míos, aquí. Y eso mortal se va a vestir de inmortalidad. Y con trompeta de Dios, porque vendrá con trompeta también. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Digan conmigo, hay un orden. ¿Y qué va a pasar? Los muertos van a resucitar. Primero. ¿Y a dónde van? A esperar a Cristo en las nubes. Ahí. Y vamos a ser llevados por Él, los hombres. Nosotros, los que vivimos, seremos llevados a las nubes para esperar a Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y nos vamos a encontrar los hermanos que ya partieron en el Señor
¿A dónde nos vamos a encontrar? En las nubes, allí arriba. Y Jesús nos va a venir a buscar. Pero la Biblia dice, descenderá del cielo. ¿Quién descenderá? Jesucristo. Y los muertos van a resucitar. ¿Y quién? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Los que vivimos seremos transformados y nos vamos a encontrar en las nubes, allí en el cielo. Y eso será en un abrir y cerrar de ojos. Y miren lo que dice el apóstol San Pablo. Arrebatados junto con ellos en las nubes, nos encontraremos allí. Muchos hermanos que ya han partido, nos vamos a encontrar allá arriba. Padre, madre, hermanos, amigos, todos los que han partido ya con el Señor, nos encontraremos allá arriba. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Estaremos siempre con Él, allá arriba. Ahora, ¿usted tiene esta esperanza? Bueno, si tiene esta esperanza, arregle su vida delante del Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, que dicen que tenemos que hablar de estas palabras los unos con los otros y decir, no, ya nos vamos con el Señor. ¿Por qué tenemos que alentarnos? Porque hay hermanos que están pasando por pruebas tremendas en su vida. Y están pasando por pruebas y hay que alentar al hermano, como dice el escritor de Hebreo, el que ha de venir vendrá y no se tardará. Y hay que alentar al hermano que está pasando por pruebas, decirle, ya viene el Señor, aguanta un poco más, un poquito más, resistir al diablo, él huirá de ti. Aguanta un poquito más. ¿Sabe? Hay un montón de hermanos que están pasando por el desierto en este momento. Hay un montón de hermanos que están pasando por luchas, por pruebas. Y yo te voy a decir a ti, no seas piedra de tropiezo con tu hermano, porque tendrás que dar cuenta por eso también. Porque la Biblia dice, es necesario que vengan tropiezos, pero hay por los que vienen tropiezos. Hay, dice el Señor, por los que son piedra de tropiezo para los demás. Tú no tienes que ser piedra de tropiezo. Esa es la bendición. Tratate, ¿sabe de qué? De cuando venga al culto, tratar de ser de bendición y no de piedra de tropiezo, para que el hermano no se pierda. Y alentarle, hermano, alentarle, decirle, hermano querido, un poquito más, porque el que ha de venir vendrá y no se tardará. Y dile, te va a recompensar el Señor por tu fidelidad. Y mire que vienen hermanos a la iglesia que muchas veces vienen arrastrando y el Señor le dice, yo conozco tus obras, y que tienen pocas fuerzas. Y que no has desmayado. Porque te aseguro que hay montones de hermanos que vienen con poca fuerza a la iglesia. Yo te aseguro. A veces arrastrándose. Y hay que alentar a ese hermano. Está pronta la venida del Señor. Hay que alentarlo con estas palabras. Un poquito más. Y hay que ayudar al hermano y en la oración y ayudarlo para que el hermano no desmaye en el camino. Y hay hermanos y hermanas que tienen problemas en el matrimonio y el esposo o la esposa le hace la vida a cuadrito y cuando llegan a la casa de Dios llegan arrastrándose porque ya no le quedan fuerzas, porque sienten que se están muriendo en su hogar porque su esposo o su esposa le hace la vida a cuadrito, y eso es tremendo, pero eso pasa. Y había una iglesia en Apocalipsis que dice que tenían pocas fuerzas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, dice el Señor.
y que tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Y yo no le quiero poner un cartel ahí enfrente de la iglesia, para de sufrir, no. ¿Sabe cómo le puse a la iglesia la mano de Dios? Que quiere decir lo que Dios hizo con el apóstol Pedro cuando lo levantó de la sangre, y Pedro decía: sálvame que peco. Porque hay muchos hermanos que vienen a la iglesia pidiéndole a Dios: Padre, sálvame que peco. Están pereciendo muchos de los hermanos sin fuerza. Y nosotros nos debemos alentar los unos a los otros, si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y el hermano que está mal con el hermano tiene que arreglar el asunto, porque Dios está mirando del cielo y a Dios no le agrada la cosa. Y acá no es un tema de competencia, acá es un tema de amarse los unos a los otros, y el amor es de Dios. Hay que abrazar a los hermanos y pedirse perdón, porque a Dios no le agrada, la competencia dentro de la iglesia, y que los hermanos se lleven mal. ¿Estamos en la iglesia o estamos en el mundo? ¿Somos hijos de Dios o hijos del diablo? ¿Qué son? Los hijos del diablo son la cizaña, y los hijos de Dios, ¿quiénes son? El trigo. Y la cizaña quiere ahogar el trigo. Usted no es cizaña, entonces trate de arreglar el asunto con su hermano, para que su hermano cobre aliento y su espíritu rejuvenezca nuevamente, y no haya tristeza sobremanera en la vida del hermano. Amén. Porque a Dios no le agrada esa cosa. Más, ¿qué dice la Escritura acerca de los hermanos? Que se amen los unos a los otros. ¿Qué dice la Escritura? Dice así: sobrellevar la carga de Cristo los unos por los otros, y cumplir, hacer la ley de Cristo. La ley de Cristo, que es amarás a tu prójimo. Esa es la ley de Cristo. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como un buen novio, se compara con la unción. Bueno, seguimos después hablando acerca de la resurrección. Que Dios los bendiga. Bueno, levántese, usted vaya a arreglar el asunto.